Bien, pues buenos días, hermanos, hermanas, quienes están conectados a través de la transmisión en vivo. Pues vamos a la palabra de Dios directo. Estamos viendo la segunda parte, última parte del tema, criando hijos en disciplina y amonestación del Señor. Eso es lo que Dios quiere de ti y de mí como padres que hemos estudiado en Efesios 5:18, que debemos ser llenos del Espíritu Santo, guiados, gobernados. Y por eso veíamos hace 8 días, Efesios 6:4, que como padres no debemos provocar a ira a nuestros hijos, sino al contrario, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Vimos hace 8 días que Dios ha delegado, es algo que parece muy obvio, Dios ha delegado en papá y mamá la crianza, la educación, la amonestación, la disciplina de los hijos. Pero a pesar de ser algo muy obvio, muy claro, en muchas familias, muchas veces la crianza, la educación, no la asumen los padres porque están muy ocupados los dos trabajando, no hay una madre dedicada al hogar, como estudiaremos en otro momento, y entonces los hijos los educa a veces los abuelos, la tía, en otros lugares la nana, etcétera. No es a nadie más sino a los padres a los que nos corresponde criar, educar, disciplinar, enseñar a nuestros hijos. Ni siquiera es responsabilidad de la iglesia, aunque toda iglesia debe tener enseñanza de la palabra de Dios. No es responsabilidad de la iglesia educarlos, damos una enseñanza, los pequeños tienen una enseñanza, pero bueno, lo primero que vimos, y quiero que vean algo aquí, que dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Hace 8 días vimos varias cosas, ya no voy a repetirlas, pero un padre puede provocar a ira a sus hijos, provocarle un severo enojo, cuando, según este versículo, quiero que lo vean porque es muy claro. Dice, vosotros padres no provoques a ira a vuestros hijos, y viene lo contrario, sino, más bien criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Se los voy a decir muy claro. Si yo no crío a mis hijos en disciplina y amonestación del Señor, los voy a provocar a ira. Tarde o temprano, el no ejercer la disciplina, la enseñanza, y ahorita vamos a ver cómo debe ser, mis hijos tarde que temprano pueden ser provocados a ira. Hace 8 días, en resumen, pues vimos que un padre, una mamá, vimos algunos antecedentes históricos de cómo se ejercía la autoridad paterna sin un sustento bíblico, eran verdaderos tiranos, dueños de sus vidas, podrían incluso entregarlos a muerte si no lo querían, etcétera, etcétera. Pero en nuestro contexto, pues, cuando de manera constante, continua, tenemos un trato incorrecto hacia un hijo, injusto, diferente, de favoritismo, podemos despertar en ellos una ira. Entonces, Efesios 6:4 también decíamos, esto no justifica que los hijos digan, pues por eso ahora tengo coraje contra mi papá. Si tú eres un hijo cristiano, una hija cristiana, pues la palabra de Dios nos manda perdonar. La palabra de Dios nos manda honrar, orar por ellos, siempre perdonar, cuidar que la ira en nuestro corazón, pues no haya ese rencor porque nos daña a nosotros mismos. Por eso, para no provocarlos a ira, lo que sí debemos hacer es lo que dice ahí Efesios 6:4, no los provoques a ira, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Ven estas dos partes? Es como cuando yo le digo a alguien, mira, no te vayas por allá, sino vete por acá. Bueno, aquí dice, no los provoques a ira, sino hay que criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Decíamos que la palabra criar
en el griego ektrefo significa llevar a la madurez. Como padres tenemos que alimentarles, porque también significa acariciar, entrenar, sustentar, preparar. Como padres debemos cuidar desde pequeños, cuidamos que se alimenten, que si la leche materna, o sea, hacemos toda una serie de cosas para su madurez física, pero sobre todo es muy importante hacer todo lo bíblicamente necesario para que crezcan hacia una madurez espiritual. Como la palabra de Dios, ektrefo, pues lo dice ahí, habla de acariciarlos, debe haber el amor de padre, de mamá, entrenándolos, significa sustentarlos, les decía, no es un favor que le hacemos a los hijos mientras son dependientes de proveerles para sus necesidades, ¿no? Eventualmente ellos trabajan y un hijo cristiano pues participará de los gastos si fuere necesario de la casa, ¿no? Ya cuando trabajan, pues un hijo agradecido lo hace, pero necesitamos entrenarlos, enseñarles. Y veíamos Deuteronomio 6, que pues la palabra de Dios dice aquí, y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón. Lo primero que debe suceder en nosotros como padres es que debemos tener la palabra de Dios presente en todo. Y dice el 7, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué tenemos que hacer? Constantemente repetírselas, no nos cansemos. Mira, hijo, la Biblia dice. Ahora, la palabra repetir del hebreo shanan significa inculcar, y la palabra inculcar habla de poner dentro de su corazón. Constantemente debemos estar, mira hijo, la Biblia dice, y hay una circunstancia, no, esto no es correcto porque la Biblia dice, o eso que hiciste está muy bien porque mira, a Dios le agrada eso que hiciste, pero tenemos que inculcárselas, repetírselas constantemente. Y la palabra repetir también significa enseñar. La versión Dios habla hoy así lo traduce, enséñales continuamente a tus hijos. Y bueno, ahí mismo dice, regresando a la Reina Valera, que ¿dónde debemos enseñarles la palabra de Dios? ¿En la iglesia cuando venimos el domingo? ¿Dónde? Ahí lo dice, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, o sea, en todo momento, toda circunstancia es un buen momento para enseñar principios y verdades de la palabra de Dios. Es decir, eventualmente creo que algunas familias solemos tener un tiempo devocional con los hijos, compartimos algo y es muy bueno y muy correcto, pero constantemente hay circunstancias que pasan en la vida diaria. Mira, ¿qué hacemos aquí? No, mira, esto es lo correcto, esto es lo que dice la Biblia, y es responsabilidad de los papás, de papá y mamá. Insisto, si los hijos pequeños, por ejemplo, vienen a la iglesia, aquí reciben una enseñanza y qué bueno, y debemos de hacerlo, pero la responsabilidad es ¿de quién? De los papás. Por eso dice el 8 y 9, y las atarás como una señal en tu mano, la palabra de Dios, y estarán en tus frontales, entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Nosotros tenemos que entender que esto apuntaba a una verdad espiritual. No significa esto que tapicemos nuestra casa de versículos bíblicos. Y no es malo tener cuadros, ¿cuántos tienen un cuadro ahí, que un salmo, un versículo? ¡Qué bueno! Pero más que escrita por toda la casa y en el refri y que puede estar muy bien, el deseo de Dios es que esté en nuestro corazón. Amén. Dice Hebreos 10:16, dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Esto es lo verdaderamente importante, que conozcan la palabra de Dios, que mediten la palabra de Dios, que entiendan la palabra de Dios y que apliquen la palabra de Dios. Y es una responsabilidad estar, como dice aquí, pues Deuteronomio 6:8, constantemente presente la palabra de Dios en la vida familiar. Es que no podemos quitarla.
No podemos, pasa una circunstancia, estás viendo una noticia, inmediatamente viene la palabra de Dios. Yo creo que todos están viendo lo que sucede en Israel y con Hamas, ahí en Palestina, en la franja de Gaza. Bueno, pues vamos a la palabra de Dios. Mira, esto está profetizado y vienen guerras y hay que orar por Israel y hay que orar también por los palestinos. Ambos pueblos necesitan a Cristo. Recuerden que Dios como nación tiene un propósito con Israel, pero la mayoría de los de Israel no han recibido a Cristo. Jesucristo no es su Señor y ambos necesitan del Señor. Y todo tema, pues ahí estamos con la palabra de Dios. Entonces, desafortunadamente, estas expresiones, muchos creyentes, muchas iglesias las tomaron literales. No, mira, amárrate una cadenita con el Salmo 23. No, mi hijo con esa cadenita sale y yo estoy tranquilo porque tiene un collar con el Salmo 91. De veras, hay ese tipo de prácticas que yo les decía hace 8 días, que vienen desde todas esas prácticas hechiceras de superchería de los egipcios. Los egipcios tenían los famosos escarabajos, les decía yo hace 8 días, pero yo conozco gente hoy en día que traen colgado un escarabajo desde aquellas prácticas, pero hay también que a lo mejor trae un chupamirto o su estampita, su detente, ¿no? O sea, si se fijan, estas prácticas vienen de muchos años atrás, pero lo triste, porque el mundo así es, supersticioso. Hay gente que cree que con poner un salmo o un versículo en la puerta de su casa ya los protege de todo mal, etcétera. Son enseñanzas mezcladas en el cristianismo donde muchos cristianos caen en estas prácticas. Estas prácticas los egipcios tenían como filosofía, siempre hablar positivo, declarar positivo, voy a ser exitoso, lo estoy como actualizando a nuestra época, mi hijo va a ser exitoso, soy hijo del rey, hoy me va a ir bien. Y entonces empezaron como a hacer esta parte que yo les he enseñado y ya veremos en una serie más adelante, que es una especie de metafísica cristianizada. Y entonces en muchos lugares, no, mira, tú declara que tu hijo va a ser exitoso. Todos los días levántate y di, mi hijo, mi hija será exitosa, será una sierva de Dios, lo declaro, lo creo y lo recibo y lo decreto. Y empiezan con todas esas enseñanzas, repito, metafísicas del mundo que se han mezclado con la palabra de Dios. Decía un cantante, predicador muy famoso, que él todos los días declaraba que sus hijos serían millonarios. Fíjense nada más, o sea, es porque Dios, somos hijos del rey, y entonces empiezan con esas prácticas de créelo, decláralo, recíbelo, hemos hablado. Si yo quiero que mis hijos sean bendecidos, les vaya bien, en lugar de declararlo y decretarlo, debo instruirlos, debo disciplinarlos y amonestarlos en el Señor. Amén. Hemos hablado ampliamente de este tema aquí en la iglesia, no es el tema de hoy, pero de verdad muchas veces caemos en prácticas del mundo mezcladas con el cristianismo. Quiero hijos bendecidos, debo criarlos en disciplina y amonestación del Señor y enseñarles que la bendición a sus vidas no va a venir ni porque me levante yo todos los días a decir soy exitoso. Saben que muchas empresas tienen toda esta parte de la metafísica muy metida y se la aplican a sus empleados. Yo conozco de empresas, sobre todo lo he visto en empresas multinivel, donde les dicen, mira, tú todas las mañanas te levantas y vas a decir, hoy será un día exitoso, pero vete al espejo. Y en el espejo, vete al espejo y di, hoy es mi mejor día, hoy voy a hacer muy buenas ventas, hoy voy a conseguir clientes. Y eso es ni más ni menos que la metafísica, créelo, decláralo. Desafortunadamente se ha permeado al cristianismo. El cristiano sabe que lo que trae bendición, lo hemos leído varias veces, Lucas 11:28, Jesucristo lo dijo,
Antes son bienaventurados, Lucas 11:28, son bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Eso es lo que va a traer bendición, o como dice la versión Dios habla hoy, dichosos más bien quienes escuchan lo que Dios dice y lo obedecen. ¿Quieres dicha, bendición de parte de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Escuchar lo que Dios dice y obedecerlo. Por más que yo decrete y declare, mi hijo va a ser bendecido, le va a ir bien, será el mejor ingeniero, el mejor doctor, si no oye la palabra de Dios y la obedece, no será bienaventurado. Entonces, tengamos mucho cuidado porque la bendición de Dios está ligada a la obediencia. ¿Se acuerdan Josué 1:8, que a lo mejor se lo saben de memoria? Es uno de los primeros versículos que me enseñaron, recién me convertí, que dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a qué, conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, no antes, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, cuidado con esos rollos metafísicos y yo declaro y mi hijo es el mejor y es un campeón. Mejor enséñale la palabra de Dios y a obedecerla. Y Dios lo va a bendecir. Amén. Ahora, decíamos Efesios 6:4 y vamos a ampliar aquí y a concluir esta mañana, que esta crianza, Efesios 6:4, debe ser con dos elementos fundamentales en la crianza: disciplina y ¿qué? Amonestación. Decíamos que disciplina, paideia, de donde viene la palabra pedagogo, pedagogía, significa educar, entrenar. Yo desde pequeño y van creciendo tengo que educar, entrenar a mis hijos, instruirlos en el camino de Dios, enseñarles la palabra, decirles lo que es bueno, lo que no es correcto. Les enseñamos a vestirse, a lavarse los dientes, pero les enseñamos principios bíblicos. Por supuesto, desde pequeños presentarles el evangelio, no asumir que porque es hijo de una familia cristiana ya va a ser cristiano porque yo soy cristiano. Tenemos los padres que dice ahí, disciplinarlos en el sentido de enseñar. Es tu responsabilidad y mi responsabilidad enseñarlos, instruirlos con la palabra de Dios como norma de fe y conducta. Pero la segunda parte de la crianza es la amonestación. Primero enseño, entreno, capacito, instruyo con la palabra de Dios, pero número dos, la amonestación, nouseseia, que significa llamar la atención, reprender, advertir, amonestar. O sea, si se fijan, este es el tipo de educación que Dios quiere que demos. Le doy instrucciones, principios bíblicos, reglas, normas, pero también debe haber amonestación, reprensión, debe haber disciplina. Eso nos manda Dios a los papás. O sea, debemos advertirle, mira, si tú haces esto, además de que lo más grave es que ofendes a Dios, aquí va a haber disciplina, aquí va a haber amonestación, aquí va a haber un llamado de atención. Tenemos que hacerlo. Yo sé que los hijos dicen, ay, es que, ¿cómo les gusta a los papás hacer eso? Nos toca. Y de verdad, papás y mamás, no nos sintamos mal de ejercer una corrección, un castigo, una reprensión. Si es correcta porque hicieron algo que ya se les había instruido y no obedecen, con sabiduría, dirección de Dios, debemos aplicar el castigo, la amonestación, la disciplina. La Biblia lo dice con claridad, no sé si lo leímos hace 8 días, Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. ¿Cuántos aborrecen a sus hijos? Bueno, si no los castigas, dice la palabra de Dios, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y ahí tenemos la otra versión que dice, quienes no emplean la vara de la disciplina odian a sus hijos. Esto dice Dios, no es mi idea, porque lo dicen, es que
aquí lo dice la palabra de Dios, quienes no emplean la vara de la disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinar. Pero primero, antes de amonestar, reprender, debe haber enseñanza, instrucción, debo darles reglas claras. No se vale de que ni sabe qué hizo y el papá ya se lo zumbó. ¿Y por qué, papá? Porque soy tu padre, ¿no? Eso no debe ser. Ahora, ¿cómo debe ser vamos a regresar a Efesios 6:4. Efesios 6:4. ¿Cómo debe ser la crianza en disciplina y amonestación? Ahí lo dice, del Señor. Es decir, de acuerdo a los principios, mandatos y enseñanzas de la palabra de Dios. Hoy en día vivimos una época donde la tecnología, la información está al alcance literalmente de nuestras manos. Si tú buscas crianza de los hijos en TikTok, en Instagram, vas a encontrarte un montón de influencers que te van a dar sus rollos psicológicos. No, mira, a los hijos no les prohíbas. No, mira, a los hijos mejor dialoga, que no haya castigos. Mira, la educación de hoy debe ser, no, la educación, la disciplina y amonestación debe ser del Señor. Es decir, de acuerdo a la palabra de Dios. Mientras estén bajo nuestra responsabilidad en casa, mientras no se han casado, tenemos que amonestarlos, tenemos que enseñarles, disciplinarles, amonestar, reprender en el Señor. Un día se van a ir de casa. ¿Cuántos saben que los hijos se van a ir de casa un día? Cuando se casen. A lo mejor a algunos ya les tocó. Yo me acuerdo que hace muchos años le decía yo a mi esposo, uy, nos falta mucho. Y ahora ya no tanto, a lo mejor 15 años, no sé cuánto nos faltará, no sabemos, ¿no? Pero mientras están a nuestro cuidado, debemos de hacerlo. Miren este versículo con promesa, tan precioso, Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Aquí la palabra clave es instruir. Y tiene mucho que ver con lo que vimos en Efesios 6:4 de criar en disciplina y amonestación del Señor. La palabra instruir, hanak, significa iniciar en algo, disciplinar, adiestrar, dedicar, entrenar, instruir. Fíjense, vamos a complementar lo que vimos hace 8 días. Esta palabra instruir en el hebreo habla de entrenar, pero yo les decía, si les hablaba yo del gimnasio, pero siempre cualquier disciplina deportiva, un entrenador para entrenar a alguien, él hace lo que deben de hacer. Lo digo de otra manera. Vamos a suponer que alguien quiera ir al gimnasio y quiere hacer brazo, el entrenador va a tomar la pesa y le va a decir, mira, se hace así, no le hagas así, ¿no? La pesa luego nos andan cargando. Entonces, ¿qué hace el entrenador? Está instruyendo, pero con el ejemplo. Esa es la instrucción bíblica. Yo le digo que sí y que no bíblicamente, pero con mi ejemplo de por medio. Esa es la instrucción bíblica. Dice ahí muy hermoso, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, pero la instrucción implica que le enseño la palabra de Dios, que le digo los principios bíblicos, lo que a Dios le agrada, lo que a Dios no le agrada, pero yo soy el ejemplo de lo que le estoy enseñando. Así debe ser la instrucción bíblica. Si yo le digo a mi hijo, mira hijo o hija, levántate temprano a orar, mira, Jesucristo oraba de mañana, mira, David se levantaba y oraba de madrugada, es importante orar, levantarte, tener un tiempo con Dios, pero yo no lo hago. Va a decir mi hijo, mi papá me dice, pero jamás te ve que te levantas temprano, que oras. Entonces, ¿cómo le voy a enseñar que debe hacer algo que yo no hago? Si no me congrego o si el papá es el primero que dice, ay, a la iglesia otra vez, y si hoy no nos vamos de pinta,
no hay que ir a la iglesia, ya el pastor además está exhortando a los padres, ahorita mejor nos quedamos. Si yo quiero que se congregue y yo no me congrego o lo hago de mala gana, ¿cómo mi hijo va a aprender de lo que le enseño? Dicen los pedagogos, aunque es un principio bíblico, que la enseñanza se aprende con instrucciones y con el ejemplo. Aprenden más de lo que ven que de lo que oyen. Pero si lo oyen, pero además lo ven, esa enseñanza es una instrucción redonda. Si yo no les enseño a leer la palabra de Dios, a buscar del Señor, no les enseño a administrar cuando ya empiezan a trabajar, mira hijo, sé fiel a Dios, administra tu dinero, no malgaste, aparta lo que es de Dios, tus ofrendas, tus diezmos. Si yo no se los enseño, si yo no lo hago, ¿cómo ellos lo van a hacer? Si yo no les enseño, mira, hijo, un día te vas a casar y mira, la Biblia dice, el esposo, la esposa, pero yo no trato de ser ejemplo, entonces los hijos dicen, a ver, aquí me dice una cosa y aquí me dice otra. Ahora, que fallamos todos los papás, es cierto, pero que cada día en la palabra de Dios venimos y miren y venimos delante de Dios porque nadie somos perfectos, pero vamos camino a la santificación y queremos ser ejemplo de lo que enseñamos a nuestros hijos. Amén. Entonces dice, instruye al niño en su camino. ¿En qué debemos instruirlo? En su camino. Me gusta cómo dice la Nueva Traducción Viviente, miren, dice, dirige a tus hijos, Nueva Traducción Viviente, dirige a tus hijos por el camino correcto. O sea, bíblicamente solo hay un camino correcto, es el de la palabra de Dios. De manera absoluta, bueno, el camino es Jesucristo, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, pero en su vida deben saber que hay un camino que va hacia Dios, nada más, no hay opciones, mira, te puedes ir por acá puedes cortarle, necesitamos instruirlos, enseñarles en el camino correcto, y el camino correcto siempre será ante una decisión, ante las cosas y circunstancias de la vida, hacer lo que Dios dice. Que desde pequeños sepan que lo primero que necesitan para ir a la eternidad con Dios es arrepentirse de sus pecados porque son pecadores. Nunca asumamos que porque nuestros hijos nacieron siendo nosotros cristianos, ya son cristianos. Asegurémonos que tengan ese encuentro personal con Jesucristo, que entiendan que son pecadores y que en una decisión personalísima un día se arrepientan y crean en Jesucristo. Será su decisión personal absolutamente. Entonces es importante, papás, que al llegar a los 6, 8, 10 años, pues ya los conocemos, ya tienen una conciencia clara del pecado. Entonces hay que instruirlos en el camino del Señor. Habla pues Proverbios 22:6 de que la enseñanza, la instrucción debe ser práctica. O sea, yo te digo lo que dice la Biblia, pero tú tienes que verlo en mi vida. Y la palabra de Dios hace una promesa, que cuando sean mayores, cuando sean ancianos, no se van a apartar del camino del Señor. Pero el hijo debe de ver que, si yo le digo a mi hijo, mira hijo, no mientas. La mentira, ¿verdad? Es pecado delante de Dios. Pero yo miento, ¿no? ¿Cuántos se echan esa clásica que tocan a la puerta o llaman por teléfono y dicen, hijo, contesta, dile que no estoy? ¿Cuántos les ha pasado eso? Por un lado le digo no mientas y por el otro lado miento. Tenemos que ser ejemplo de lo que deben de hacer correctamente y decirles claramente, esto es pecado. No es un error, no es una falla, es pecado y el pecado ofende a Dios. Hoy te van a decir los psicólogos, ¿verdad? Y las nuevas formas de educación, no, a los hijos no les hables de pecado, a los hijos no les pongas normas, a los hijos, los niños son inocentes. ¿Han oído eso? Los niños son inocentes. ¿Son inocentes? La palabra de Dios dice en Romanos 7:17, miren, lo dice Pablo.
Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal que dice ahí está en mí. Tú y yo como cristianos todavía tenemos esta carne. Y de fábrica nuestros hijos vienen con el pecado desde Adán y Eva. No son inocentes, mis hermanos. Ahí va el niño de 3 añitos y va y se enoja y muerde al otro niño. ¿Lo han visto? Y lo mordió porque el otro le picó el ojo. Hay inocencia ahí, no hay maldad, ya la traen de fábrica. Por eso Dios nos pide: instruye, disciplina, amonesta. La maldad ya la traen. Cuando vengan a Cristo, bueno, entenderán el pecado y entonces la disciplina y la amonestación la entenderán mucho mejor, pero nos toca instruirlos. Que un día a lo mejor tu hijo tomó algo que no le pertenecía, le dices: a ver, hijo, eso es robar. Y te vas a pedir perdón a Dios y vamos a ir a devolverlo. Es que me lo encontré en la escuela, ahí estaba tirado. ¿De veras, hijo? Y empieza a cuestionarlo. No, pues sí, papá, lo tomé de fulanito. Pues ahí lo llevas, ¿verdad? Después de pedirle perdón a Dios, a que devuelva eso y que se arrepienta y que lo devuelva. O sea, tenemos que hacer enseñanzas prácticas. Miren, hoy nuestros hijos tienen una presión, siempre la ha habido, en realidad siempre la ha habido, pero la maldad se ha multiplicado. Tienen una presión social en el trabajo, en la escuela, en donde quiera que se desenvuelven, a pecar. Siempre van a tener esa presión. Mira, vamos a tomarnos una copita, mira, vamos a hacer esto. No, esto no está correcto. Ay, ¿cuál? Todos lo hacen. Van a tener una presión tremenda. Hoy, mis hermanos, la pornografía, y hay que hablar de estos temas, está al alcance de un teléfono así. Hoy, en mis tiempos, en los puestos de periódicos tenían unas revistas escondidas y era dificilísimo. Yo fui niño y joven y me tocó vivir esa época, no era cristiano, lo difícil que era. Hoy está al alcance de sus manos. Entonces tenemos que estar muy pendientes de ellos, hablar estos temas, hablarles de lo grave que es el pecado, de lo grave que es fornicar. Tienen los jóvenes una presión para caer en pecado porque la mayoría de los jóvenes ya tienen relaciones sexuales, están en fornicación y tenemos que enseñarle a nuestros hijos que cuiden su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, que no vayan a ofender a Dios con la gravedad de ese pecado, que es una tragedia espiritual cuando un hombre, una mujer, cristianos, caen en pecado sexual. Es gravísimo lo que trae, las consecuencias que trae el pecado espiritual. No lo maticemos, no lo minimicemos. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 6:18, esta expresión es bien importante, dice: huid ¿de qué? ¿De qué deben huir todos? Pero jóvenes, ¿de qué deben huir? De la fornicación, de las relaciones sexuales antes del matrimonio. Cualquier otro pecado, dice la palabra de Dios, está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Porque lo vamos a explicar cuando entremos ahí al capítulo 6 ya próximamente en Corintios. La relación sexual es una relación espiritual profunda y cuando se hace en pecado mancha y lastima la vida de una persona, además de lo más importante, ofender a Dios. Por eso, ¿se acuerdan que hace unas semanas, hace unos meses enseñamos un tema, para algunos fue polémico: no existe el noviazgo en la Biblia? Y muchos jóvenes dicen: pero ¿cómo me dice eso, pastor? Es una idea del mundo, no existe, no existe. Por eso exhortemos, instruyamos, disciplinemos con la Biblia, que ellos vean que realmente lo que es correcto delante de Dios, que vean que si tu hijo ya le instruiste algo y no lo hizo, hay disciplina, que tengan temor de Dios, que sepan que ofende a Dios primeramente, que no es cosa menor pecar contra Dios. Sea lo que sea, cualquier pecado, la mentira. Hay personas que dicen: bueno, pastor, es que hay mentiras piadosas. ¿Cuántos han oído eso? Una mentira piadosa. No existe. La palabra piadoso significa cercano a Dios. ¿Habrá mentiras cercanas a Dios?
A veces desde pequeños, a mí me ha tocado de cristianos, quizá por ignorancia, por costumbre, que ahora vienen las épocas de diciembre y ¿a qué le vas a pedir a Santa Claus? ¿Y qué te van a traer los reyes? Es mentira, ni los reyes ni Santa Claus. Un día, terminando un tema donde compartí algo de esto, me dice una hermana, es que usted, ¿quién es, pastor, para quitarle la inocencia a mis hijos? Mis hijos sí creían. Hermana, o sea, decirles la verdad es ofensivo, es quitarle la inocencia. ¿Ustedes creen que decir la verdad? Estamos predicando en una iglesia, no estoy tocando en las casas de todos los vecinos para decirles que no le mientan a sus hijos. ¿Me explico? Estamos hablando en la iglesia y predicando, pero ¿saben qué? Muchas veces minimizamos, pero la Biblia dice, Proverbios 12:22, los labios mentirosos son ¿qué? Abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Dice la versión Dios habla hoy, el Señor aborrece a los mentirosos, pero mira con agrado a los que actúan con verdad. Entonces, cuidado, a veces desde aparentes, ay, es una mentirita, ay, no es tan malo, ay, todos lo hacen. No, enseñémosle claramente lo que es pecado, lo que no agrada a Dios, y que sepan que si no va a haber consecuencias. Hablemos la verdad siempre. ¿Saben que muchas veces hablar y decir la verdad con amor, con firmeza, por supuesto, nos trae muchos problemas? ¿Saben que Pablo, miren lo que Pablo le dijo a los Gálatas? Gálatas 4:16, me he hecho pues vuestro enemigo. ¿Por qué? ¿Por qué? Por decirles la verdad. ¿Cuántas veces nos metemos en problemas por decir la verdad? Insisto, si vas a exhortar a alguien, le vas a decir en qué está mal, ora para hacerlo con amor, con firmeza, con claridad, por supuesto, pero hay que decir la verdad. Mira, esto está mal delante de Dios, pues así te lo digo. Ustedes no saben en cuántos problemones se mete un pastor por decir la verdad. Hasta golpear me han querido, pero ya Omar me salvó de 2. Ya, dos, ya. Bueno, el Señor que usó a Omar, ¿no? Pero bien dice Proverbios 27:6, fieles son las heridas del que ama. Cuando tú vienes y le dices a un hermano, mira, eso está mal delante de Dios y ofendiste, y mira, a lo mejor de pronto hieres su corazón, pero lo haces porque lo amas, le hablas verdad. En cambio dice, pero importunos los besos del que aborrece. El que te aborrece no te va a decir cuando estás mal, no te va a decir, mira, eso es pecado, mira, fallaste, arrepiéntete, vuelve al Señor. Entonces, como ven pues, Proverbios 22:6, la instrucción a nuestros hijos no es pasiva, no es lo siento y te doy una serie de instrucciones. Sí lo siento, sí les instruyo la palabra de Dios, sí les enseñamos, pero debemos ser ejemplo. Amén. Esa es la instrucción bíblica, es lo que dice Efesios 6:4, vosotros padres no provoques a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Es nuestra responsabilidad como padres. Ahora voy a irme hacia el final porque quiero hablarles de lo gravísimo que es que como padres no cumplamos este mandato de Dios. Lo gravísimo que es no criar, disciplinar y amonestar a nuestros hijos en el Señor. Puede provocar una verdadera tragedia en toda la familia. Ay, pastor, no exagere, ¿qué quiere? Porque, a ver, el punto no es venir y decir, no, ya estamos fritos, hermanos, ya no hay nada que hacer. No, sí, vengamos delante de Dios, tomémonos de su gracia. Si hay algo que identificamos que no estamos haciendo, tómate de la gracia de Dios, pide perdón, pero obedezcamos ahora que estamos aprendiendo. Les voy a contar una historia, la mayoría seguramente se la conocen, algunos no, pero una verdadera tragedia que sucedió en toda la familia a causa de un padre que no crió en disciplina y amonestación del Señor a sus hijos. Estoy hablando de un sacerdote.
del Antiguo Testamento. ¿Cómo se llamaba? Elí, Elí, no Eli como nuestra hermana Eli, se llamaba Elí. Mis hermanos, fue un hombre que no cumplió su responsabilidad de papá y todo esto trajo el juicio de Dios a toda su familia. Hasta la nuera le tocó el juicio de Dios. Para que no lo tomemos a la ligera, si Dios me dice, críalos en disciplina y amonestación del Señor, con lo que vimos hace 8 días, hoy, de verdad tengamos temor de Dios y digamos, Señor, ayúdame a ejercer mi función de padre, de madre, a criarlos con amor, con disciplina, acariciándolos, con el ejemplo, pero con firmeza, amonestando cuando haya que amonestar. Dice 1 Samuel 2:12 que los hijos de Elí eran hombres que impíos. Y aquí viene lo más grave. Y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Quién era el responsable de darles a conocer a Jehová? El papá. ¿Ya están viendo el origen del problema? Y el papá era sacerdote, o sea, digamos, traduciéndolo a nuestros tiempos, era el pastor. Ahora, esto no quiere decir que un pastor tenga más o menos responsabilidad. Como papás hay un mandato: críalos en disciplina y amonestación del Señor, seas pastor, no seas pastor, sirvas en la iglesia, no, que tenemos que dar testimonio, lo que quieran, pero la responsabilidad es la misma delante de Dios. Pero bueno, era el sacerdote, o sea, no ignoraba las enseñanzas de Dios. Entonces, vamos a ver que sus hijos andaban tan mal que terminó, versículo 22, miren en qué terminó el que el padre no haya cumplido su deber de criarlos y amonestarlos en disciplina, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. A ver, se los digo más actualmente, los hijos andaban con las hermanitas que servían en la iglesia, los hijos del sacerdote Elí. Y él oía y sabía qué hacían. Y ahorita vamos a ver cuál es el problema. Vean la Nueva Traducción Viviente. Ahora bien, Elí era muy viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, se sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. Pero ¿dónde comenzó todo? Versículo 12 del capítulo 2. Pues no tenían temor de Dios, no tenían respeto a Dios, no tenían conocimiento de Dios. La Nueva Traducción Viviente dice así: ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no tenían respeto al Señor. ¿Y quién debía ser el que les debió enseñar temor de Dios, conocimiento de Dios, respeto a Dios? Debió disciplinar, debió ejecutar acciones de reprensión ante la maldad de sus hijos, que fue creciendo y creciendo. Yo estoy seguro que estos hijos empezaron con travesuritas como cualquiera, y a lo mejor un psicólogo le dijo a Elí: déjalos, son niños. Pero es que le pegó al otro: es que son niños, pero es que mira, tomó algo que no es suyo, déjalos, porque eso nos dice el sistema de enseñanza actual, que no les hagamos perder su inocencia, que no les prohibamos, porque cuando tú le prohíbes, dicen, van a querer hacerlo más. ¿Han oído ese tipo de cosas? Bueno, Elí, mis hermanos, tuvo grande culpa en la conducta de sus hijos. ¿Por qué? Porque no hizo lo que tenía que hacer. Ahorita lo vemos en la palabra de Dios. Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí. Puede ser que yo sea un papá, una mamá, que sí los he criado en disciplina y amonestación del Señor, les he disciplinado, les he corregido, y aún así el hijo se aparta y se aleja y vive lejos de Dios. A pesar de la tristeza que nos debe dar eso, que esté apartado de Dios, debo descansar en que cumplí mi deber como padre. Yo no puedo convertirlos a la fuerza,
Por más que los discipline y amoneste, si el hijo es malo, rechaza a Dios, se va a apartar de Dios, pero yo voy a descansar sabiendo que hice lo que tenía que hacer. Pero si yo no lo hice y además se aparta, es lo que dice Ezequiel 33, 8 y 9. Apliquemos este principio a nosotros como papás. Cuando yo dijera al impío, vamos a traducirlo como papás, cuando yo le diga a mi hijo que anda mal, o Dios dice que es impío, que está haciendo algo mal, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, y el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. O sea, si yo no hago nada, yo no le digo, mira, esto es pecado, y mira, y como padre, y aquí no se permite, y en un momento dado yo les he contado ya varias veces que ya siendo mayor de edad me rebelé y mi mamá me dijo, te me vas de la casa, aquí mi casa servirá a Jehová, y me corrió, y ahí anduve fuera, pero el Señor me regresó, miren. Pero ella no podía solapar el pecado, no podía decir, ay, pues es que es jovenazo, pues todos lo hacen. En cambio dice, versículo 9, y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, tradúzcanlo, si yo a mi hijo lo exhorto, lo disciplino, y él no se aparta de su camino, él morirá por su pecado, pues sí, ni modo, pero tú libraste tu vida, o sea, nos libramos de esa responsabilidad, ¿es claro? O sea, a pesar de que yo críe en disciplina y amonestación a mis hijos, puede ser que alguno de ellos decida rechazar a Dios. Porque luego creemos que ya como son cristianos los papás o no, el pastor, sus hijos deben ser sí o sí cristianos. No hay nada en la Biblia que por herencia los hijos de los sacerdotes o el pastor ya van a ser cristianos. Es una decisión personal, pero lo que sí debo cuidar como papá, como mamá, es instruirlos en el camino del Señor, cosa que no hizo Elí con sus hijos. Ahorita lo vamos a ver. Por eso dice, pues regreso a 1 Samuel 2:12, pongan mucha atención. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían temor, conocimiento de Jehová. Versículo 22, pues ya vemos a qué grado andaban mal. Versículo 22, que terminaron, dice ahí, durmiendo con las hermanitas de la iglesia. Ahora, Elí sí les dijo algo, versículo 23, les llamó y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. O sea, alguien puede decir, mire, sí, pastor, sí les dijo. ¿Ya vieron que sí les dijo algo? Y es más, dice el 25, si pecare, sigue hablando allí, el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Entonces uno diría, pues sí les dijo algo. No, pues mira, sí, pues, es como cuando un papá anda el hijo mal, no, hijo, mira, no hagas eso, hijo, de verdad, mira, no agrada a Dios, pero se nos olvida que tenemos autoridad, que podemos ejercer disciplina, reprensión. Les digo, mi mamá me corrió, no nada más me dijo, ay hijo, no, mira, no tomes, hijo, no llegues borracho, para la próxima pues me dices para tenerte tu huevito preparado con salsita. No, mi mamá un día me dijo, es la última, y no me la creí. Y ya llegué un día ahí y para afuera. A mi mamá le dolió, si ustedes le preguntan, le dolió en su corazón. Pues ya no era el más chiquillo porque me habían desbancado los más pequeños, pero fui el más chiquillo toda la vida. Eso es lo que le faltó a Elí. ¿Dónde lo dice? Vamos a ver 1 Samuel 3:13. Porque esto es lo que Dios le dice a Samuel para que se lo haga saber a Elí. Escuchen lo que dice Dios de la conducta de Elí como papá. Vamos a ver lo que dice Dios de lo mal padre que fue Elí, causa por la cual hubo una tragedia familiar como juicio de Dios. Dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, o sea, Elí, porque sus hijos
han blasfemado a Dios. ¿Está bien? Los hijos blasfemaron, van a dar cuenta a Dios porque los hijos no quedan exentos de responsabilidad. Pero ¿cuál fue el problema de Elí? Y él, ¿qué dice ahí? No lo saque estorbado. O sea, una cosa es que hicieron lo malo y él medio les dijo, no, pues está mal, hijos, no ven que es pecado contra Dios. Pero aquí dice que no les estorbó, por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Vendría un juicio muy duro a la casa de Elí. ¿Cuál fue la grave falta? Miren, Nueva Traducción Viviente, rápidamente, de este versículo 13. Le advertí que viene el juicio sobre su familia para siempre porque sus hijos han blasfemado y él que no los ha disciplinado. Ese fue el problema de Elí. La versión Dios habla hoy. Le he anunciado que voy a castigar a los suyos para siempre por la maldad que él ya sabe, pues sus hijos me han maldecido y él no los ha reprendido. ¿Cuál es el problema o la grave falta de Elí? Que ante el pecado de sus hijos no hizo nada. La palabra estorbar, regresando a la versión Reina Valera, la palabra estorbar viene del hebreo kajá, que significa desalentar, reprender, ensombrecer, angustiar, cansar, estorbar, oscurecer, castigar. Cuando un hijo hace lo malo, no quiere entender, debemos reprender, angustiar, ensombrecer, que ya me cansé, papá, que me digas que estoy mal. Pues te lo voy a seguir diciendo porque ofendes a Dios, porque quiero librar tu alma del infierno. ¿Sí me explico? No debemos cansarnos hasta que, si ellos dicen, ya me cansaste, papá, se lo sigues diciendo, pero no permitamos que ellos no toleremos el pecado en la vida de nuestros hijos. Tomemos las acciones disciplinarias y de corrección que sean necesarias según la gravedad del pecado. Y eso es, versículo 13, lo que no hizo Elí. Esto nos debe quedar muy claro, o sea, vean qué grave, los hijos hicieron lo malo y él no los disciplinó. Miren, hoy, influenciados por el mundo, hay padres que son, vamos a decir, muy laxos con la disciplina con sus hijos, muy permisivos. No, mire, a mí me han dicho, mire, pastor, pues yo los dejo ser. Pastor, pues, que conozcan el mundo, ¿cómo los voy a tener en una esfera? No, nadie pide que los tengas en una esfera, pero que si hacen lo malo, les reprendas y les castiguen. Un papá una vez me dijo, que dice, mira, yo pastor, con sus amigos de la prepa, los dejo que vaya a las fiestas del mundo, para que conozca, pastor. O sea, no solo no hacen nada como Elí, sino hasta les facilitan las cosas para que pequen. Una mamá un día le dijo a mi esposa, mire hermana, yo a mis hijos los voy a dejar ir a la discoteca, que tengan novio, novia, eso sí, aquí en la casa, ¿verdad? Que vengan aquí en la casa, pero que si quieren hacer algo, que prueben, porque si no prueban, pastor, entonces después va a ser peor la cosa. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Cuando la Biblia dice que Pablo decía a Timoteo o a Tito, que sea ejemplo de conducta, de fe, de amor, de esperanza. ¿Dónde dice la Biblia que tienen que probar el mundo para saber qué es el mundo? No es cierto, no tienen que probar. Entonces, mucho cuidado, papás, no les facilitemos. No les facilitemos. Por eso la Biblia nunca habla, por ejemplo, hablando del tema, lo que estaban pasando estos hombres, hijos de Elí, que fornicaban por acá, por allá. Luego dice, ay pastor, no sea tan exagerado. Un día tu hijo, tu hija te va a salir con que ya está fornicando con el novio, con la novia. Qué grave delante de Dios. Y que tú como papá le facilitaste hasta el coche para que se vaya a pasear con ella. Qué grave delante de Dios. ¿Sabían ustedes que la mayor parte de los jóvenes cristianos que caen en fornicación lo hacen con recursos de sus papás o incluso en la misma casa de los papás? Qué grave delante de Dios y que el papá haya sido un facilitador. Ahora, me decía un día un papá, es que mire pastor, si se los prohibimos, más van a querer hacerlo. Se los prohíbe uno y a ver, ¿dónde dice eso la Biblia?
La Biblia dice amonéstales, la Biblia dice exhórtalos. ¿Qué pasó con Elí? ¿Por qué estaba tan enojado Dios? Porque sus hijos hacían lo malo y él no hizo nada. Y ahora si encima les das las facilidades para que pequen, para que se aparten de Dios, para que se vayan al mundo, esto es gravísimo. No estoy exagerando. Esta historia terminó en que toda la familia, hasta la esposa de uno de sus hijos, murió por causa del juicio de Dios, por causa de que sus hijos hicieron lo malo. Y los papás, o en este caso Elí, no hizo nada, no los estorbó. Estamos entendiendo, mis hermanos, la grande responsabilidad que tenemos como papás. Si ya yo pongo mis normas, mis reglas bíblicas y aún así a escondidas lo hacen, le van a dar cuentas a Dios. Pero si yo fui un facilitador para que mienta, para que se vaya al mundo, a las fiestas del mundo, para que caiga en pecado con el novio, con la novia, yo fui el que hasta les facilité. ¿Se acuerdan cuando veíamos el tema? No anden solos, nunca anden solos. Ay, pastor, hay que confiar en nuestros hijos. Un día le preguntaron a Paul Washer, considero que es un hombre de Dios, entregado, fiel enseñanza. Quizás en algunos temas doctrinales puede haber alguna diferencia, pero es un hombre del Señor. Y él decía que jamás dejaría a su hija salir solo con su novio, y lo explicaba en una reunión y le dijeron, ¿que no confía en su hija? No, no confío en su carne. No, es que a veces no entendemos y al rato que vienen los problemas, caen en pecado, ofenden a Dios, grande responsabilidad tenemos si nosotros no fuimos los que les estorbamos. Esto es lo que dice aquí la palabra de Dios. Vuelvo a leer el 13. Le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Ahora, si tú y yo como padre cumplimos y estorbamos y disciplinamos y aún así lo hacen, porque el que tiene ganas de ofender a Dios, no quiere agradar a Dios, lo va a hacer tarde que temprano a escondidas, pero ya no será tu responsabilidad. No sé si me estoy explicando, hermanos, hermanas. Tenemos que ser firmes en la palabra de Dios, enseñarles, es por amor a Dios, es por cuidar sus vidas, es porque está en juego su vida eterna, es porque está en juego, ¿verdad?, el agradar a Dios, el que murió en la cruz del Calvario a través de Jesucristo, justamente por nuestros pecados. ¿En qué terminó? Nada más para que sepan, voy a leerlo y ahí le dejamos por hoy. 1 Samuel 4:10, fíjense qué tragedia. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie y el arca de Dios fue tomada. ¿Y qué dice ahí? Y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. ¿Quiénes murieron? Los dos hijos, pero ya Dios había anunciado el juicio, lo acabamos de leer. Y corriendo la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día, Silo, rotos sus vestidos, tierra sobre su cabeza, y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegando pues el hombre a la ciudad y dadas las nuevas a toda la ciudad, gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí le dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero le respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, también ha hecho grande mortandad en el pueblo y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos. Le da la noticia que murieron sus hijos y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó. ¿Y qué pasó? Murió. Porque era un hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Pero no fue todo, versículo 19. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta cercana a su alumbramiento, oyendo el rumor del arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron los dolores de repente. Y al tiempo que morían, le decían las que estaban junto a ellas, no tengas temor porque has dado a luz un hijo.
Mas ella no respondió ni se dio por entendida y llamó al niño Icabod diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Hasta la nuera, todo a causa de un papá que sus hijos hicieron lo malo y él no los estorbó. El llamado es papás. Por supuesto que nadie aquí somos perfectos, fallamos, pero que veamos la grande responsabilidad que tenemos sobre nuestros hijos que aún están en casa. Alguien quizá me diga hoy: pastor, ya mis hijos se fueron de casa, demasiado tarde. Pues no es demasiado tarde, oremos por su salvación, clamemos a la gracia de Dios. Pero aprendámoslo los que aún tenemos hijos en casa o los que no somos padres aún, oremos: Señor, yo quiero ser un padre que críe a mis hijos en disciplina y amonestación del Señor. Qué grave es que como padres faltemos a nuestras responsabilidades. Aquí le voy a dejar por hoy. En 8 días continuamos hablando de otro tema, pero quiero invitarles a que cerremos nuestros ojos y reflexionemos y meditemos, papás, porque esta era especialmente para los papás, aunque también les tocó a los hijos. Pero papás, qué grande responsabilidad tenemos delante de Dios. Reflexionemos, hemos sido firmes con nuestros hijos, ha habido instrucción clara de la palabra de Dios, les hemos enseñado lo que es correcto y no es correcto delante de Dios. Hemos tomado acciones disciplinarias cuando han ofendido a Dios, cuando hay pecado, cuando mienten, cuando hacen algo que no agrada a Dios, o los dejamos pasar. Hemos sido padres muchas veces corresponsables de sus pecados porque hasta les facilitamos las cosas para que ellos caigan en pecado. Hermanos, tomémonos de la gracia de Dios, pero tomemos firmes decisiones de decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y que los hijos entiendan que si hay normas, que si hay reglas, que si hay instrucciones, que si hay disciplina, es porque les amamos, es porque es lo que enseña la palabra de Dios, es porque Dios quiere librar sus almas del Seol, dice la palabra de Dios. Es porque Dios sabe que en este mundo lleno de maldad, el enemigo querrá apartarlos para su gobierno, para su reino, pero que nosotros en oración con la palabra, criándolos en amor, disciplina, amonestación, pues seremos un instrumento en manos de Dios para que ellos, cuando sean viejos aún, no se aparten de este camino. Yo creo que podemos pedir perdón a Dios si hemos fallado como padres. Si nos ha ganado el corazón: ay, es que, ¿por qué castigarlo? Ay, es que me hace su carita de yo no sé y me duele castigarlo. Que no nos duela. Hagámoslo, eso sí, con amor, no con coraje. Hagámoslo con claridad, con firmeza. Y después enseñémosle con la palabra de Dios que es porque los amamos, que el Señor al que ama disciplina. Enseñémosle que es grave el pecado. No consintamos el pecado, enseñémosles a que sean restauradas sus vidas cuando han ofendido a Dios, y no dejemos de repetirles la palabra de Dios todo el tiempo. La repetirás a tus hijos estando en casa, andando por el camino, al acostarte, al levantarte. Deben estar las palabras de Dios en nuestros corazones y en sus corazones. Somos la iglesia de Jesucristo que vivimos tiempos decisivos en los planes eternos de Dios, que seamos luz en medio de una generación de tinieblas, que la gente vea nuestras buenas obras, aunque te tachen de mocho, de conservador, de anticuado, pero que vean que queremos agradar a Dios, y eventualmente habrá quien viendo tu vida será atraído por el mensaje del Evangelio. Oremos que verdaderamente, si hemos fallado como padres, a partir de hoy, papás, varones, mamás, esposas, tomemos acciones firmes
para estar en un mismo sentir, porque es muy triste que a veces alguno de los dos quiera aplicar la verdad bíblica y el otro no. Oremos para estar firmes en lo que dice la palabra de Dios. Digámosle: Señor, yo quiero obedecerte, y con amor y con firmeza y guiado por tu Santo Espíritu quiero criar y disciplinar y amonestar a mis hijos en el Señor. Quiero hacerlo porque aprendemos de la vida de Elí. Qué duro juicio trajo Dios a toda esa familia por un papá que sus hijos hicieron lo malo y no los disciplinó. Pongámonos de pie, mis hermanos. Padre Celestial, en esta hora oro que tu Santo Espíritu hable a nuestras vidas. Seguramente mucho de lo que aquí se habló, pues Señor, nos ha hablado a nuestras vidas, porque es tu Santo Espíritu, porque tu palabra es viva, es eficaz, penetra, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Oro que como padres, cada padre en este lugar, cada mamá en este lugar, con amor, con un corazón amoroso, disciplinemos y amonestemos a nuestros hijos, como enseña tu palabra, no como el mundo enseña. Que vengamos a tu palabra, que aún, Padre Celestial, quizás hay alguien que dice: es demasiado tarde, que tu gracia y misericordia sea sobre ellos, pero que tomemos la lección, Señor, de Elí, para no cometer la misma gravedad de pecado, Padre Celestial. Somos los responsables de nuestros hijos hasta que partan de casa, y aún ahí seguiremos con amor dándoles consejos de tu palabra. Pero hoy, Señor, te pido por cada papá, por cada mamá, Señor, que estamos en esta iglesia, que tomemos con seriedad lo que hemos visto hoy en tu palabra. Señor, que lo tomemos con una firme decisión de, como dijo Cristo, oír tu palabra y obedecerla. Entonces seremos bienaventurados. Gracias te damos y oramos en Cristo Jesús. Amén.